En este capítulo vamos a aprender a realizar ajustes globales en la imagen de una forma muy sencilla, de una forma aunque destructiva. En un futuro veremos cómo hacer estos ajustes de forma no destructiva, pero nos va a servir para ver una serie de ajustes que vamos a tener disponibles de una forma más avanzada y más profesional en siguientes capítulos, pero que nos van a acercar a ver cómo podemos, por ejemplo, corregir determinados aspectos de la imagen. En un principio vamos a separar todos estos ajustes en tres tipos. Unos ajustes de exposición, que son los más comunes, juntos con los de color, y otros ajustes, que son una especie de cajón desastre, en los que se mezclan ajustes de exposición, ajustes de color y otros ajustes que no tienen cabida en ninguno de los dos, que ya veremos en otro capítulo más avanzado. Para empezar, vamos a ver un poquito qué es el histograma. En un nivel básico, el histograma es simplemente un gráfico estadístico que representa la frecuencia relativa de los niveles de gris. Por ejemplo, si veis el cursor, cada columna que tenemos en el histograma significa el porcentaje de un tono. Tendremos muchos tonos, por ejemplo por aquí, y tendremos poquitos tonos por aquí. En la parte de la izquierda se acumulan los tonos de los negros a las sombras. En la parte central se acumulan los medios tonos, por así decirlo, pues desde el gris claro hasta el gris oscuro. Y en la parte de la derecha se acumulan las iluminaciones, desde el blanco puro hasta las luces. Una regla de oro en el histograma es que nunca debemos sobrepasar los dos límites. Siempre un histograma debe empezar y acabar en el inicio y en el fin, y nunca debe pasar del lado izquierdo porque se producirían negros empastados, o sea que casi todos los tonos oscuros serían negro puro, y por el lado derecho ocurriría lo mismo. Se aparecerían los efectos de luces quemadas, o sea, zonas que son blancas puras y las que no tienen ningún tipo de información y que nosotros no podemos trabajar con ellas. Vamos a empezar a ver estos dos tipos de histograma, estos dos defectos que hemos visto eh, anteriormente. Esta imagen, por ejemplo, si os fijáis, tenemos muchas imágenes con muchas zonas con una luz muy blanca. Si nos vamos al histograma, que se puede acceder desde ventana histograma, vamos a actualizarle. Fijaos que toda esta parte de la derecha aparece reventado, lo que os comentaba. Toda la parte de la derecha van a ser luces quemadas. Si os fijáis, corresponden a todas estas partes de estas baldosas del suelo que son blancas puras. Si cogemos el cuentagotas con la tecla I, vamos a poder ver qué tipo de información tenemos. Nos vamos a la pestañita de información, que se puede acceder en ventana información, y nos va a ofrecer los valores RGB. Como sabéis, el RGB 255, 255, 255 corresponde al blanco puro. Si yo me voy moviendo con el ratón, yo voy comprobando que tengo blanco puro. Entonces, todo esto es información de la que no voy a poder extraer apenas nada, ningún detalle. ¿Vale? Fijaos que todos los detalles son 255, 255 o 254. Toda esta información es inútil, va a ser blanca pura. El, el lado contrario, el ejemplo contrario, es el de las sombras empastadas. Si me voy al histograma, os fijáis, toda esta parte de la izquierda rompe el histograma por la parte de la izquierda, entonces tenemos tonos que no se van a representar. Es un problema de latitud, principalmente del sensor de la cámara. Fijaos toda esta parte de aquí, todos estos negros, si hago clic con el cuentagotas, son 000, o sea, negro puro. El negro es 000 y el blanco es 255, 255, 255. O sea, cuando tenemos los tres valores a tope es blanco y cuando no tenemos ningún color es negro. ¿Vale? Fijaos toda esta parte de aquí, incluso en el monumento tenemos muy poquita información. Por ejemplo, 111 es prácticamente negro. No vamos a poder casi extraer información de esta fotografía. Bueno, vamos a ver cómo realizar ajustes en el histograma. Para realizar ajustes en el histograma, la herramienta más común es la herramienta de niveles. Nos iremos a imagen, ajustes, que es donde vamos a ver todos los ajustes con los que vamos a trabajar en este capítulo, hasta esta parte de aquí. Todos estos cuatro ajustes son de exposición y estos son de color. Nos vamos al ajuste de niveles y si os fijáis, aquí tenemos el histograma, que es parecido al que vemos en la ventana de histograma de Photoshop. Y nosotros, con estos tiradores, nosotros vamos a poder ajustar el punto blanco y el punto negro.
Si os fijáis, el triangulito negro ajusta el punto negro, todas estas son las zonas de las sombras, fijaos cómo se altera la imagen, y la parte de la derecha, el triángulo blanco, es el ajuste de punto blanco. Como es bastante complicado ajustarlo a mano, lo que se suele hacer es apretar la tecla Alt. Simultáneamente, arrastrando el triangulito, nos aparecen las zonas que se van a empezar a quemar. Por ejemplo, aquí se empezarían a quemar en el canal rojo, paramos, ¿vale? Hacemos lo mismo con el negro, apretamos la tecla Alt y se nos va a poner un color contrario, el blanco. Vamos a moverlo, ahí no se nos quema nada de información. Fijaros el antes y el después. Ahora tenemos blancos puros y negros puros. La barrita de gris de aquí en medio significa el gamma. Vamos a desplazar los tonos medios. Es bastante complicado manejarla y es un ajuste un poquito duro, entonces normalmente no vamos a realizar un ajuste muy grande con el ajuste de gamma. Tenemos otra opción, si le damos a cancelar, volvemos a imagen, ajustes, niveles, para ajustar el punto blanco y el punto negro de una forma más visual, que es con estos cuentagotas, el blanco y el negro, decimos dónde está en teoría el color blanco. Para mí esto sería el color blanco y el color negro estaría, por ejemplo, aquí dentro. Si os fijáis, el ajuste que realiza es muy bruto y se realiza un efecto peine en el histograma en el que hemos perdido muchísimos tonos. Yo recomiendo realizar el ajuste mediante el método que os he comentado, que se llama método de umbral, que es apretando la tecla Alt, vamos desplazando los tiradores a izquierda y a derecha, y ahí ajustamos el punto blanco y negro. El cuentagotas gris que vemos aquí en medio no tiene nada que ver con la exposición, sino con la temperatura de color. Nosotros cuando queremos ajustar la temperatura de color tenemos que buscar un sitio en la imagen que represente un gris, pues por ejemplo el suelo. Hacemos clic encima y nos ajusta la temperatura de color. No lo veis porque ya parece que está bien ajustada. Si hacemos clic en el amarillo, fijaros cómo se nos altera la temperatura de color. Si hacemos un clic en las piedras del suelo que son grises, nos ajusta la temperatura de color. ¿Vale? Le daríamos OK y nos habría realizado los ajustes. Fijaros, el problema de trabajar con JPG, que un simple ajuste de niveles nos ha provocado todos estos efectos peine, que son tonos que hemos perdido. Para redistribuir estos tonos, entonces, me iría a Filtro, Ruido, Destramar, que a costa de desenfocar un poquito la imagen, fijaros, hemos redistribuido esos tonos que habíamos perdido. Bueno, vamos a abrir otra imagen para ver cómo realizar estos mismos ajustes con curvas. Por ejemplo, tenemos esta imagen, queremos ajustar el punto blanco y el punto negro, nos vamos a imagen, ajustes, y en vez de ir a niveles, iríamos a curvas. Curvas es exactamente lo mismo que niveles, pero mucho más potente. Si os fijáis, aquí tenemos el histograma, y nosotros podemos ajustar el punto blanco y el punto negro de la misma forma que lo hemos hecho con niveles. Si os fijáis, apretando la tecla Alt, podemos, con el método del umbral que os he explicado antes, ajustar tanto el punto negro como el punto blanco. ¿Vale? Fijaros el previsualizar, antes no teníamos blanco, todos estos son grises, y ahora ya tenemos blanco. La ventaja con curvas es que yo, si ajusto esta curva manualmente y le hago una U invertida, estoy aclarando la imagen. Si hago una U, la estoy oscureciendo. Pero también puedo realizar más cosas. Pues, por ejemplo, si hago una S, le puedo aumentar el contraste, y si le hago una S invertida, le puedo reducir el contraste. Es una herramienta mucho más potente y que utilizaremos bastante a partir de ahora. Tiene más opciones avanzadas, tiene las mismas opciones con los cuentagotas blanco y negro y gris del método de niveles, por lo que yo os recomiendo que empecéis a utilizar sobre todo la herramienta de curvas, que integra toda la funcionalidad de niveles. Por ejemplo, tenemos una imagen como esta, en la que, si os fijáis en el histograma, no hay iluminaciones apenas, no hay sombras ni tonos oscuros, no hay iluminaciones ni zonas blancas, y casi toda la imagen son tonos medios. Fijaros, cuando realizo el ajuste de curvas, con el método del umbral, dejo la apretada de la tecla Alt, muevo estos tiradores, ahí empiezo a perder información, la suelto. Fijaros que ahora ya tengo blanco puro
en estas señales y